de mandato constitucional. Cifras rápidas que simplemente reflejan conclusiones. El gobierno ecuatoriano proyecta en el quinquenio la construcción de carreteras por valor de 4.500 millones de sucres, lo cual implica la conclusión de la gran troncal de la costa, de la troncal panamericana de la sierra y de la troncal de la selva. Proyecta caminos vecinales por 3.700 kilómetros a un costo de 4.400 millones de sucres para dinamizar la producción agropecuaria. Proyecta fortalecer la infraestructura eléctrica y energética del país, implementar los proyectos Jubones, Agoyán, Daule-Peripa, Paute en su última fase. Proyecta aumentar los recursos de reserva del país en el oriente y del gas del Golfo de Guayaquil, implementando con la investigación de nuevas áreas mar adentro a lo largo de la costa marítima del Ecuador. Proyecta incorporar a la comunicación telefónica a 600.000 habitantes de 382 poblaciones del campo del Ecuador. Proyecta implementar la batería de silos con una capacidad adicional de 60.000 toneladas, que significa doblar en 5 años toda la capacidad instalada que actualmente tiene el país, para evitar precisamente que la avaricia de una oligarquía insensible produzca el acaparamiento, el desabastecimiento y la especulación. Proyecta crear cerca de 500.000 de nuevos empleos para que nuestro pueblo no se muera de hambre y de necesidad, mendigando en fábricas, en empresas y aún en las oficinas públicas una ubicación para vivir con dignidad. Proyecta la creación de los puertos pesqueros de Manta y de Pozorja. Proyecta la alfabetización de más de 1 millón de personas, la capacitación de miles de actuales obreros que no son calificados. Proyecta construcciones escolares por 6.600 millones de sucres, lo cual significa incorporar a la educación 8.500 aulas primarias, crear 28 colegios técnicos de nuevo tipo, donde la juventud salga preparada para incorporarse a la producción. Proyecta 20 colegios nuevos de ciclo básico y el equipamiento de universidades y escuelas politécnicas, para que ambas entidades, en conjunción de esfuerzos con el Estado, brinden al pueblo la posibilidad de un destino menos injusto y más feliz. Proyecta, ecuatorianos, el gobierno popular la solución definitiva del problema de los transportes urbanos de Quito y Guayaquil mediante la instalación de grandes medios de transportes de masas, la reforestación de 200.000 hectáreas de tierra para que nuestra patria no se seque y no se convierta en desiertos, la construcción de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, salud rural con una inversión de 1.300 millones que beneficiarán a 1,5 millones de ecuatorianos marginados en las áreas campesinas de nuestra patria. Agua potable con inversión de 5.000 millones de sucres en 25 nuevos proyectos y 400 proyectos rurales para que nuestra población de campesinos no se parasite. Ecuatorianos, esto es solo una visión rápida de los proyectos que el gobierno tiene, al servicio del país y al servicio del pueblo. Esto es
lo que debe interesarnos a todos los ecuatorianos. Por eso hoy, cuando se trata de llenar de injurias al gobierno, de infamias a los funcionarios, cuando se quieren distorsionar los hechos, cuando se quiere ocultar las verdades, yo vengo a pedirles, a nombre del gobierno popular, a nombre de ese millón de ecuatorianos, que tomemos profunda conciencia de que el futuro del Ecuador no es obra solamente del gobierno, sino de la cooperación consciente y organizada de todos los sectores del país. Por eso, ecuatorianos, yo llamo no solo a la paz, llamo a la acción, pero a una acción creadora, a una acción que se traduzca en hechos, obras y fe. Llamo, ecuatorianos, a construir una patria justa, nueva, democrática, desarrollada y poderosa. Llamo a los estudiantes de mi patria a que se unan a la batalla contra la ignorancia, a que se unan al combate contra el analfabetismo. Llamo a los trabajadores de mi patria, llamo a los campesinos de mi patria a que se organicen para vencer las fuentes del atraso que han conducido a la explotación del hombre y a la dependencia de la República. Llamo a todos los patriotas, a todos los ecuatorianos conscientes, hombres, mujeres y niños del Ecuador, porque para ellos estamos trabajando hoy. Llamo a quienes tienen responsabilidad con el futuro, a quienes, unidos al gobierno popular, quieren sincera y lealmente unir su esfuerzo, su voluntad, su pensamiento para crear la república que nosotros queremos para nuestros hijos. Gracias. Canal 8 de Televisión presenta la primera emisión de Contacto Directo. Buenas noches. El secretario general de la Administración Pública, abogado Alejandro Román Armendáriz, ofreció esta tarde una rueda de prensa en la que abordó diversos asuntos de interés nacional. Respecto a la advertencia hecha por la 8ª Convención de Choferes Profesionales del país, reunida en Santo Domingo de los Colorados, dijo lo siguiente. El gobierno es un gobierno que ejerce su autoridad y no puede ceder a presiones de este género. En todo caso, puedo decirles que en este momento los ecuatorianos pueden estar seguros de que cuentan con un gobierno tanto cauteloso como responsable. Resumiendo, se puede decir que los pronunciamientos publicados hoy de que hay aumento aprobado por el gobierno son falsos. Le digo que el problema se está estudiando porque las medidas económicas no son unilaterales. El problema del transporte es un problema que tiene incidencia en una gran cantidad de campos económicos. Por tanto, la decisión final del gobierno todavía no se ha adoptado. En otra parte de sus declaraciones en conferencia de prensa, Román Armendáriz se refirió al Plan Quinquenal de Desarrollo, señalando que existen dos objetivos fundamentales que son el desarrollo económico y la justicia social, pero dentro del marco de una democracia participante. De esta manera, dijo, el desarrollo se encaminará al sector agropecuario, a la explotación racional de los recursos naturales, al aumento de las tasas de ahorro e inversión, a la descentralización administrativa y la capacitación humana. En el campo de la justicia social expresó que se pretende conseguir un aumento de la participación social en la riqueza, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, establecer la organización popular, eliminar los privilegios y promover la revalorización de las culturas nativas. El secretario general de la Administración se mostró optimista en cuanto al futuro del país, negando la estimación de que se halla en crisis. El país ni está en crisis ni está al borde de la hecatombe.
El recurso de hablar de estas cosas originalmente fue planteado por los sectores oligárquicos del país que trataron de presentar al gobierno que nació de la entraña popular como un gobierno que iba a conducir al desastre. Antes del 10 de agosto ya se habló del pánico financiero. Después del 10 de agosto se anunció el diluvio universal. Antes del 1 de enero se dijo que el 2 de enero se iba a producir lo que usted afirma, la desocupación masiva. Y las cosas ni son como se dice, ni son como la oligarquía quiere. Canal 8 de Televisión presenta la de Contacto Directo. Buenas noches. El presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, convocó para estos momentos a una sesión de emergencia del gabinete ministerial. Los ministros comenzaron a llegar al Palacio de Gobierno pasadas las 6 de la tarde. La sesión se está llevando a cabo en estos momentos. Mientras cumplíamos nuestro deber, nuestro servicio de informar a ustedes en la Plaza de la Independencia, el secretario general de la Administración, abogado Alejandro Román, salió momentáneamente, momento que aprovechamos para pedirle sus criterios sobre lo ocurrido en el día de hoy. Escuchemos. Señor secretario, quisiéramos que nos diera unas pocas palabras sobre esta difícil situación que está viviendo la ciudad en estos momentos. Lo único que puedo decirle es que los hechos confirman lo que yo he denunciado públicamente al país. Estamos viviendo un momento en que las fuerzas de extrema derecha y de la extrema izquierda, ultristas, identificados en un propósito profundamente antidemocrático, buscan la desestabilización del sistema que el pueblo se dio voluntariamente y libremente el 10 de agosto de 1979. ¿No cree, señor secretario, que la actitud que adoptaron fuerzas del orden, específicamente un miembro esta mañana nuevamente, está contribuyendo a esa desestabilización del gobierno? El hecho policial se está investigando, pero el hecho policial es un efecto, no es la causa. La causa está en los sectores que están movilizados en este momento con propósitos antidemocráticos, antinacionales y profundamente antipopulares. Lo que yo he denunciado al país en mi exposición pública del lunes de la semana anterior, lo que yo he denunciado en comunicados que aparecieron en la prensa del país el día lunes de esta semana, han sido simplemente ratificados en los hechos. Doctor, la situación es realmente alarmante ahora. ¿Cuál puede ser la solución? No hay situación alarmante, señor. Las calles de la ciudad lo están demostrando. Ah, no, obviamente. Pero de allí a que se alarmen es problema de criterios muy subjetivos. Canal 8 de Televisión presenta la primera emisión de Contacto Directo. El gobierno, a través del secretario general de la Administración, ha denunciado la presencia en el país de agentes terroristas extranjeros contratados para participar en un plan siniestro. Aparentemente, en relación con esta denuncia, se habría realizado en la noche de ayer un operativo policial en Guayaquil. Y aquí lo que pudimos entresacar sobre esta noticia en materia de información. En el edificio Cóndor de nuestra ciudad, ubicado en la avenida 9 de octubre, se produjo en las primeras horas de la mañana del día sábado un operativo de elementos de seguridad política. A fin de recabar mayores detalles sobre tal operativo, concurrimos hoy por la tarde al edificio Cóndor. Nuestra información preliminar era de que se habían violentado varios departamentos y apresado a 2 chilenos vinculados supuestamente con actividades terroristas. Esta información fue parcialmente confirmada por el señor Enoc Cáceres, quien labora como mayordomo del inmueble. Convérsenos en detalle, por favor, qué pasó aquí el día sábado. Que en primeras horas de la mañana vinieron 6 individuos, ¿no? A lo cual yo creía que se trataba de choferes de la oficina Cantegril, pero no fue así porque al momento se me presentaron y me dijeron que ellos eran del departamento de inteligencia. ¿Se identificaron? Bueno, sí, sacaron sus tarjetitas y pues, como al momento yo no tenía mis antiguos. ¿Qué pasó después? Después entonces me dijeron, bueno, aquí sabemos que hay muchos chilenos que viven, dicen, y necesitamos, dice un señor Silva,
Ah, le digo el señor Silva, sí, le digo en el cuarto piso, 404, vive el señor Silva. Bueno, me dice, y también hay otros más, sí, le digo, el hermano, le digo, que vive en el quinto piso, 503. De manera que fuimos a ambos departamentos, primero al lunes, pues al otro. Dice, bueno, dice, en el séptimo piso, dice. También, dice, saben, pues, bueno, les los llevé. Así que, ante todo, al entrar, primero entraba yo, me hacían que entre yo primero, ¿no? Después entraba uno de ellos o dos. Entraron, arriba en el 703. Bueno, así que ahí presentaba este señor sus papeles, todo eso. Entonces le dice, ¿y su hijo dónde está? Dice, tal vez debe estar en el dormitorio. Van, requisan en el departamento como hicieron en los demás y lo encuentran al chico en la cama. ¿Fue el único que cogieron? El único. Entonces, sin duda, pues no, porque lo despertaron bruscamente, quién sabe qué dijo, ¿no? Entonces ha levantado la mano este policía, pues, y le pegó en la boca. Lo sangró, claro. Entonces viene y lo sacaron. Poco después nos encontrábamos tocando el timbre del departamento 703. Fuimos atendidos por la madre de quien fuera tomado prisionero. Se trata de la señora Irma de Bicher, quien nos manifestó que vive en el país desde hace cerca de 3 años conjuntamente con su marido. Su hijo había llegado al Ecuador hace poco más de 1 año. Aseguró que este nada tenía que ver con presuntas actividades terroristas. Nosotros estamos bien con los documentos, menos mi hijo no. ¿Pero ellos dieron alguna explicación en particular? No. ¿No hablaron de terrorismo acaso? No, después de eso lo supimos después cuando mi marido fue a cuartel Modelo y ahí le dijeron que lo habían detenido por terrorista. Luego de esta entrevista concurrimos a la Oficina de Seguridad Pública de la provincia. Como es usual en esta dependencia, no nos proporcionaron mayor información. Queda en claro, no obstante, que el referido operativo guarda íntima vinculación con las declaraciones formuladas por el secretario general de la Administración sobre un presunto complot contra el actual régimen. Seguimos con Quito. Adelante, Caracol. Noticias. Pasada las 6 de la tarde, sorpresivamente se reunió el Consejo de Ministros a fin de tratar sobre el momento político que vive el país. Minutos antes de la reunión, el secretario general de la Administración Pública, abogado Alejandro Román, formula declaraciones para la prensa. Es que los hechos confirman lo que yo he denunciado públicamente al país. Estamos viviendo un momento en que las fuerzas de extrema derecha y de la extrema izquierda, ultristas, identificados en un propósito profundamente antidemocrático, buscan la desestabilización del sistema que el pueblo se dio voluntariamente y libremente el 10 de agosto de 1979. ¿No cree, señor secretario, que la actitud que adoptaron fuerzas del orden, específicamente un miembro esta mañana nuevamente, está contribuyendo a esa desestabilización del gobierno? El hecho policial se está investigando, pero el hecho policial es un efecto, no es la causa. La causa está en los sectores que están movilizados en este momento, con propósitos antidemocráticos, antinacionales y profundamente antipopulares. Lo que yo he denunciado al país en exposición pública del lunes de la semana anterior, lo que yo he denunciado en comunicados que aparecieron en la prensa del país el día lunes de esta semana, han sido simplemente ratificados en los hechos. Doctor, la situación es realmente alarmante ahora. ¿Cuál puede ser la solución? No hay situación alarmante, señor. Las calles de la ciudad lo están demostrando. No, obviamente. Pero de allí a que se alarmen, es problema de criterios muy subjetivos. En 8 días 1 muerto, 2 muertos. Señor, todos los días en este país se muere por inanición, se han muerto por explotación, se han muerto por desnutrición. Son muertes lentas del pueblo ecuatoriano, que este gobierno va a corregir con un proceso profundo de cambio. ¿Cuál cree que sea la actitud que deba tomar el gobierno luego de la sesión de... El gobierno lo resolverá. ¿Van a recibir a los periodistas luego, doctor? Si el gobierno lo cree pertinente, sí. De lo contrario, yo tendré mucho gusto en recibirlo mañana. ¿Cuál es su mensaje, por favor? Esto, señor abogado. Cuando usted me dé la bola de cristal de la que tantas veces le he hablado, se lo comunicaré. ¿Y qué piensa el gobierno sobre la situación? Ya le estoy expresando lo que piensa. Y lo que resuelva, lo resolverá más tarde. Su mensaje, señor. Su mensaje, por favor, para la ciudadanía. Pues yo lo que llamo es profundamente, en forma responsable y profunda, seria, a la ciudadanía consciente del país,
a los estudiantes conscientes, a los estudiantes que no se dejan instrumentar por los extremismos que buscan la desestabilización antidemocrática, a los trabajadores y al pueblo del país, a que se mantengan tranquilos. El gobierno ha cumplido su deber y seguirá cumpliéndolo y recurrirá a todas las medidas que la Constitución y las leyes del país establecen para garantizar el orden y la paz creadora en este país. Es el secretario general de la Administración respondiendo a los cuestionamientos de la prensa respecto pues, de los dramáticos momentos que está viviendo el país. Es necesario congregarse, no alrededor del gobierno, pero sí alrededor de la democracia, de nuestro destino en derecho. Telecentro presenta Noti 10. Los hechos confirman lo que he denunciado en días pasados. La extrema izquierda y la extrema derecha pretenden desestabilizar el régimen democrático. Así se expresó anoche el secretario general de la Administración, abogado Alejandro Román Armendáriz. Román dijo además que el incidente en el que falleció el estudiante Gilberto Sánchez se está investigando, pero que en todo caso esto constituía solo el efecto, pues la causa la constituyen los que se movilizan en forma antipopular para derrocar al régimen que el pueblo eligió. Así se expresó el secretario general de la Administración. Canal 8 de Televisión presenta la primera emisión de Contacto Directo. De otra parte, el secretario general de la Administración declaró en una entrevista exclusiva a Ecoavisa que la situación tiende a la normalidad y señaló además que el camino de un régimen constitucional a un régimen democrático se está emprendiendo. Un resumen de esa entrevista logramos junto con Gonzalo Achig y Alfredo Chiña. El secretario general de la Administración dijo que en todo momento se ha logrado mantener los principios básicos para la democracia en los últimos días. Reclamó precisión cuando se habla de indefinición o indecisión en el gobierno. Calificó de pretexto para las manifestaciones el alza en el costo de la vida y anunció que el gobierno buscará incluso rebajar el costo de los productos que forman parte de la canasta familiar. Admitió, sin embargo, que ante una elevación de sueldos tenía que haber una elevación de costos. Si como usted dice, el alza de precios necesariamente tenía que motivar un alza en los costos de algunos productos, ¿por qué el gobierno aprobó y no vetó una serie de proyectos que incrementaban, según se ha dicho, excesivamente el salario u otro tipo de medidas de parte de la Cámara? Porque también consideramos justo que los sectores trabajadores del país, en vista del crecimiento del costo de vida, dispusiesen de mejores posibilidades de defender su existencia. No podríamos crear el desarrollo al costo del sacrificio total y permanente de la clase trabajadora y del pueblo marginal del país. ¿No habrá entonces un cambio en lo futuro respecto a la posición del Ejecutivo con relación a medidas de la Cámara consideradas como cáscaras de plátano o impopulares? Dependerá de cada medida. En todo caso, pues no se puede ni dar un juicio universal de valor sobre el paquete de medidas que puedan venir en el futuro, ni se puede anticipar un criterio porque se ignora el contenido de ellos. A medida que se vayan dictando las medidas, se irá teniendo respuestas por parte del gobierno. Abogado Román, usted hablaba reiteradamente, y de igual forma lo han hecho otros voceros del gobierno, de los sectores oligárquicos como los causantes, como los promotores de todo lo que acabamos de vivir. Pero de lo que conocemos tan solamente uno de sus representantes, el señor Noboa, ha sido dictado con orden de prisión y está prófugo. ¿Y qué hay de los demás? Esa pregunta se la ha trasladado al Ministerio de Gobierno. El ministerio competente para efectuar las investigaciones que entiendo las está efectuando y para adoptar las medidas precautelatorias necesarias para garantizar el proceso en orden y en libertad que el país requiere. En esto se está jugando la credibilidad del gobierno, es decir, se trata de probar en un plazo razonable que aquello de la ultraizquierda y la ultraderecha no fue nada más que un pretexto, sino una realidad. Los elementos probatorios serán dados a plenitud en el momento oportuno. Con esas fuerzas identificadas, señor secretario general, ¿cuán viable es el plan de desarrollo que ahora se está debatiendo y que dentro de poco debe comenzar a implementarse? Bueno, yo tengo confianza que los sectores públicos, para quien el plan es obligatorio, y el sector privado, para el sector que es el plan una guía, un indicativo, una propuesta, respondan positivamente. En todo caso, pues, como siempre, atengámonos a la práctica. Yo creo que la práctica es lo que nos va a demostrar si realmente el plan ha sido o no viable.
Canal 8 de Televisión presenta la primera emisión de Contacto Directo. La violación de los derechos humanos será investigada por el gobierno. Al respecto presentamos a ustedes el siguiente trabajo. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ecuador, Julio Prado Vallejo, en carta abierta al ministro de Gobierno, denuncia una monstruosa violación de los derechos humanos en cárceles de esta ciudad. Denuncia que los estudiantes detenidos tras los últimos incidentes han sido fuertemente maltratados y golpeados casi en su totalidad. Según la carta, los estudiantes culparon de estos hechos a policías del regimiento Quito, quienes les obligaron a pasar en fila mientras les propinaban golpes con sables, armas contundentes, puños y patadas. Incluso se les obligó a besar las botas de los policías. La primera reacción sobre esta denuncia la tuvo el secretario general de la Administración, doctor Alejandro Román Armendáriz. Para mí también ha sido una sorpresa lo que dice el doctor Prado Vallejo. Y de ser cierta la denuncia, tengan ustedes la seguridad de que el gobierno tomará medidas encaminadas a impedir, sancionar primero los actos ilegales e inconstitucionales. Y en segundo lugar, impedir que en el futuro pueda ocurrir semejante situación en un sistema democrático. La policía de esta manera tiene puerta abierta para hacer lo que crea menester con los detenidos por estos incidentes. Ya le estoy diciendo que no, que la policía es un sector del pueblo uniformado y también ella está sujeta a normas reglamentarias, a normas legales y a normas constitucionales. Por lo tanto, cualquier violación que pudiera haberse cometido de estas normas serán objeto de investigación. Y de haber responsabilidad, se adoptarán las medidas pertinentes en ese sentido. Teleamazonas presenta 24 horas. El pueblo ha respondido al llamamiento de paz del gobierno, dijo hoy el secretario de la Administración Pública. Considera que el país ha respondido adecuadamente al llamamiento de sensatez y de cordura para garantizar el proceso democrático del país, pero que de todas maneras está y estará vigilante para evitar que con pretextos muchas veces fabricados, con ánimos ocultos, se pueda pretender en los días o semanas ulteriores intranquilizar innecesariamente a los sectores ciudadanos. Que en el marco jurídico que vive el país, el gobierno dispone de recursos constitucionales y legales que le permitan impedir que pequeños grupos de personas puedan anarquizar el país. Pero tampoco eso implica que el gobierno, ni mucho menos, haya pensado en algún momento siquiera violentar las normas de convivencia civilizada, de respeto recíproco y de derechos humanos. La sedición persevera. Pero, de todas maneras, los elementos probatorios que usted plantea serán presentados en su oportunidad por las autoridades competentes del gobierno. Ninguna razón para que el ministro de Gobierno abandone sus funciones. Él continúa actuando y yo ignoro la existencia de indicio alguno que permita suponer que él va a abandonar ese cargo. Noticias. Vayamos con política. El secretario general de la Administración Pública, abogado Alejandro Román, informa sobre la sesión de gabinete cumplida la noche de ayer. El Consejo de Gabinete examinó dos problemas. El primero es el problema económico relacionado con el abastecimiento de artículos de primera necesidad. Y el segundo, el análisis de la situación política prevaleciente en el país en estos momentos. En relación al primer problema, el Consejo de Ministros estudió diversas fórmulas encaminadas a que el gobierno pueda garantizar a plenitud el abastecimiento de artículos de primera necesidad, recurriendo incluso, en caso de ser rigurosamente necesario, a la importación de ciertos artículos
a fin de evitar el desabastecimiento en el país. En cuanto al área política, el gobierno considera que el país ha respondido adecuadamente al llamamiento de sensatez y de cordura para garantizar el proceso democrático del país. Más adelante el abogado Román objetó la denunciada violación de los derechos humanos por parte de la policía, señalando que de haber responsabilidades se tomarán las medidas pertinentes. De otro lado, indicó que dentro del marco jurídico el gobierno dispone de los recursos necesarios para impedir que pequeños grupos creen la anarquía en el país. Pero cuidado con el celo político. Canal 8 de Televisión presenta la primera emisión de Contacto Directo. Buenas noches. El nuevo ministro de Gobierno, Carlos Feroz Blum, se posicionó hoy ante el presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, en una corta y emotiva ceremonia en la que a la vez se despidió al exministro Roberto Dum. Les ofrecemos a continuación una nota informativa al respecto. La ceremonia, que se cumplió en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial y contó con la presencia de todos los miembros del gabinete, se inició con la lectura por parte del secretario general de la Administración, Alejandro Román Armendáriz, del decreto aceptando la renuncia del exministro Roberto Dum Barreiro y nombrando al nuevo titular de la cartera de gobierno, Carlos Feroz Blum. Acéptase la referida renuncia dejando expresa constancia del agradecimiento del Gobierno Nacional para el señor Roberto Dum Barreiro por los valiosos servicios prestados al país desde las altas funciones de ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades. Artículo 2. Nómbrase al señor doctor Carlos Feroz Blum para ministro secretario de Estado en la cartera de Gobierno, Policía y Municipalidades, dado en el Palacio Nacional en Quito a 7 de febrero de 1980. Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional de la República. Señor doctor Carlos Feroz Blum, ¿jura usted desempeñar leal y fielmente, acorde a la Constitución de la República, la función de ministro de Gobierno? Si así lo hace, que la patria frene, en el caso contrario, por el mismo. A nombre del Gobierno Nacional, quiero dejar expresa constancia en este acto de nuestro profundo reconocimiento al invalorable labor del compañero y amigo Roberto Blum. Presidente. Estará siempre a su lado en la lucha de su pueblo. Gracias. El acto concluyó con una cordial y emotiva despedida del exministro Roberto Dum por todos sus compañeros en el gabinete presidencial. Teleamazonas presenta 24 horas. Buenas noches, Ecuador. En la tarde de hoy se posesionó el nuevo ministro de Gobierno, doctor Carlos Feroz Blum. Pasadas las 5 de la tarde tomó posesión de su cargo el nuevo ministro de Gobierno, doctor Carlos Feroz Blum, ante el presidente de la República. El doctor Feroz Blum es el segundo ministro de Gobierno en lo que va del régimen del presidente Roldós, es decir, un poco menos de 6 meses. Previamente, el presidente Roldós agradeció la gestión desempeñada por el exministro Roberto Dum Barreiro, quien se despidió con abrazos de todos sus colegas de gabinete. Simplemente, gracias, presidente. Cuente con un compañero y amigo que estará siempre a su lado en la lucha por su pueblo. Gracias. De otro lado, el nuevo ministro, doctor Feroz Blum, quien hasta hace poco desempeñaba la cartera de Trabajo, dijo que mantendrá la paz en el país. Llamó al diálogo y dijo que propiciará una apertura con todos los partidos políticos, llamando a todos los sectores a colaborar con el gobierno para que impere la democracia. Nómbrase al señor doctor Carlos Feroz Blum para ministro secretario de Estado en la cartera de Gobierno, Policía y Municipalidades,
dado en el Palacio Nacional en Quito a 7 de febrero de 1980. Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional de la República. Señor doctor Carlos Fero Blum, juro usted desempeñar leal y fielmente, acorde a la Constitución de la República, la función de ministro del Gobierno. Juro que así lo hace, que la patria frene, en caso contrario por el Teleamazonas presenta 24 horas. El secretario general de la Administración solo dijo que no había nada resuelto al respecto y que estaban conversando con el presidente. Es probable que me vaya a fin de mes, es probable que me vaya a fin de año, es probable que me vaya después de 5 años. Es decir, que no es cierta la versión de que usted cesaría en sus funciones. No hay nada resuelto sobre el problema. ¿Qué consideraría usted una razón? Estamos conversando con el presidente al respecto. ¿Qué consideraría usted una razón suficiente para su separación o cambio de cargo? Bueno, yo creo que requerimientos de diversos géneros. En todo caso, le repito, no hay nada resuelto y simplemente me enteré de la versión a través de lo que publica hoy el diario El Tiempo. Lo importante no es preocuparse de que haya o no haya el reajuste, sino el sentido con el cual ese reajuste se produce. ¿Qué quiso decir el presidente de la República cuando habló de fuerzas de interiores en su gobierno que tratan de obstaculizar o quizá cambiar la imagen popular que tiene? Habría que preguntárselo al presidente de la República, pero en todo caso la expresión es muy clara. ¿A quién se refiere el presidente de la República? Eso sí, pregúnteselo al presidente de la República. ¿Son quintacolumnistas? Pregúnteselo al presidente de la República. ¿Usted como vocero gubernamental no puede decirlo? Pregúnteselo al presidente de la República. Tomando el tema de la Cámara, del Legislativo, más concretamente el señor Bucaram, el presidente, los últimos actos y declaraciones realizados por él probarían que de nada o poco sirvió la anunciada tregua o reconciliación, o como quiera denominarse, el acercamiento entre el Ejecutivo y el señor Bucaram. Yo también coincidiría con su opinión, pero a título muy personal. En todo caso, yo sigo pensando que la solución final y la solución justa es lo que he denominado desde hace muchos meses el ancho cauce democrático. Yo aspiro sinceramente a que la solución camine en esta dirección y que las fuerzas identificadas ideológicamente y políticamente en la protección del sistema democrático y en la cobertura del cambio socioeconómico puedan unirse finalmente, si no necesariamente siempre en la cogestión gubernamental, por lo menos en la acción política de tipo social en el país. Y usted habló de fuerzas paramilitares también, pero no se les ha visto. El gobierno sabe, denunció la existencia de esto, más aún denunció la existencia de la reorganización de la pandilla Atala que asoló durante un largo tiempo la Universidad de Guayaquil y que salió incluso fuera de los predios universitarios. Estos son grupos paramilitares y además el gobierno denunció la introducción de contrabando de armas. Aparte de esto, se denunció también la existencia de grupos sediciosos extranjeros importados al país. Existen grupos paramilitares con instigación política, con financiamiento económico, que buscan objetivos perfectamente claros. Noticias. El nuevo ministro de Gobierno, doctor Carlos Fero Blum, toma posesión de su cargo. Acéptase la referida renuncia dejando expresa constancia del agradecimiento del Gobierno Nacional para el señor Roberto Dum Barreiro por los valiosos servicios prestados al país desde las altas funciones de ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades. Señor doctor Carlos Fero Blum, juro usted desempeñar leal y fielmente, acorde a la Constitución de la República, la función de ministro de Gobierno. Juro que así lo hace, que la patria frene, en caso contrario por el ministro. A nombre del Gobierno Nacional, quiero dejar expresa constancia en este acto de nuestro profundo reconocimiento a la invalorable labor del compañero y amigo Roberto Blum. Presidente.
Simplemente, gracias, presidente. Cuente con un compañero y amigo que estará siempre a su lado en la lucha contra el pueblo. Gracias. Congratulaciones. Mucho éxito. Noticias. Por su parte, señores televidentes, el secretario general de la Administración Pública, abogado Alejandro Román, desmintió los rumores de su renuncia. Consecuentemente, respondió así a las preguntas de los periodistas. ¿No influye de alguna manera negativa al personal que desarrolla la actividad del gobierno? No, como usted se mencionó. A mí me parece que los reajustes de tipo administrativo, aun cuando se trate de reajustes a nivel de cúpula política, cuando están orientados con una finalidad determinada, pues obviamente robustecen la acción del gobierno, no la última. Lo importante no es preocuparse de que haya o no haya el reajuste, sino el sentido con el cual ese reajuste se produce. ¿No significa que el presidente Verdoso no encuentra un equipo ideal de colaboradores? Nunca habrá un equipo ideal de colaboradores. El equipo ideal de colaboradores se va produciendo en el curso del proceso político y sociales. De lo contrario sería pensar en las dinastías direccionales, y eso es antipopular y antipopular. Señor secretario general, ¿cuál es la posición del Ejecutivo respecto a lo que ha sido calificado como una nueva escalada o arremetida del Poder Legislativo, más concretamente del presidente de la Cámara, para ocupar una serie de organismos de la función ejecutiva o tener en ellos mayor influencia? El Ejecutivo está estudiando. En todo caso, en el momento oportuno, dará a conocer su posición oficial a esta. Señor secretario general, ¿usted cree que se mantiene vigente la falta de coordinación entre los poderes del Estado para esclarecer el problema? Digamos, el problema no es coordinación o no coordinación, sino intencionalidad en la acción de las funciones del Estado. Lo importante, lo ideal, sería, o habría sido, que el Poder Legislativo, siguiendo también el sentimiento y la voluntad del pueblo, legisle en función de los intereses de la nación y de los intereses mayoritarios sociales de nuestro país, sin entrabar la acción de un ejecutivo que aspira, como ese pueblo, a realizar los cambios. De otro lado, el abogado Román desmintió los rumores en el sentido de que se separaría de sus funciones de secretario general de la Administración Pública. Igualmente anotó que se están haciendo los contactos necesarios para el nombramiento del nuevo titular del portafolio de trabajo. Noticias. Un importante evento internacional se inauguró en la mañana de hoy en esta ciudad. Guatemala, Venezuela, México, Perú y Ecuador. En el salón principal del CIESPAL se inauguró hoy la reunión latinoamericana de análisis sobre el petróleo, que está auspiciada por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos. En este evento se analizarán los aspectos fundamentales relacionados con las políticas sobre el petróleo en el ambiente internacional y en particular en el ambiente latinoamericano. En el acto de hoy intervinieron el abogado Alejandro Román Armendáriz a nombre del gobierno ecuatoriano y el licenciado Gustavo Carvajal, presidente de la entidad auspiciadora. El gobierno del Ecuador aspira a lograr en estos 5 años de gobierno sentar las bases que hagan posible la modernización del aparato político, la modernización del aparato económico y productivo del país. Aspira a que la democracia no sea simplemente el grito estridente y muchas veces vergonzante en ciertas esferas del poder. Aspira sobre todo a que la democracia se haga carne y conciencia de un pueblo que anhela crear un nuevo destino. Yo pienso que esta tarea de consolidar la democracia no es solamente obra de un gobierno, sino obra de un pueblo. Y no es solamente obra de este país, sino que es mandato, idea y destino de todos nuestros pueblos.
Teleamazonas presenta 24 horas. Líderes políticos se reúnen en Quito. 2 partidos ecuatorianos participan en esa reunión. En el Centro Internacional de Periodistas y en el marco de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, los líderes políticos del continente comenzaron hoy el análisis del problema petrolero. Al inicio de esta sesión, el abogado Román Armendáriz, secretario general de la Administración y en nombre del presidente de la República, declaró inaugurada esta sesión. A esta misma participan 2 partidos ecuatorianos, Concentración de Fuerzas Populares e Izquierda Democrática. El gobierno del Ecuador está en este momento librando una fuerte batalla por consolidar el proceso democrático instaurado por voluntad popular el 10 de agosto del año pasado. En este camino, el gobierno ha fijado como una de sus ideas nortes no solo el de consolidar la democracia, sino el de dotar a esa democracia de un contenido cualitativo sustancialmente distinto. Es compromiso del gobierno, porque es compromiso del pueblo del Ecuador, una democracia cada vez más participante y cada vez más social y más económica. El gobierno del Ecuador aspira a lograr en estos 5 años de gobierno sentar las bases que hagan posible la modernización del aparato político, la modernización del aparato económico y productivo del país. Aspira a que la democracia no sea simplemente el grito estridente y muchas veces vergonzante en ciertas esferas del poder. Aspira sobre todo a que la democracia se haga carne y conciencia de un pueblo que anhela crear un nuevo destino. Yo pienso que esta tarea de consolidar la democracia no es solamente obra de un gobierno, sino obra de un pueblo. Y no es solamente obra de este país, sino que es mandato, idea y destino de todos nuestros pueblos. El presidente Roldós y el gobierno ecuatoriano están conscientes de todo lo inmenso que en el plano político y socioeconómico ustedes y sus partidos representan. Teleamazonas presenta 24 horas. Pulirlo y enriquecerlo al mismo, manifestó en rueda de prensa al mediodía de hoy el secretario general de la Administración, abogado Alejandro Román Armendáriz. Al margen de los pequeños problemas, la respuesta del país en su conjunto ha sido positiva. Aún las críticas que se han formulado al plan son críticas constructivas. Señor secretario, ¿cuál es su opinión personal sobre el proyecto de ley enviado por la Cámara sobre CONADE? Mire, no he hecho todavía un estudio personal del proyecto de ley. El proyecto de ley llegó acá y será objeto de estudio. En todo caso, no tengo para anticiparle ninguna opinión personal todavía, pero con mucho gusto se la daré cuando haya revisado en profundidad el contenido. Por otra parte, las federaciones de las cámaras de comercio y de industrias indican que es inconstitucional la forma en cómo se ha elaborado. ¿Cuál es su opinión? Al contrario, es perfectamente constitucional. Lo único que la Constitución establece es que para que esté legitimado el plan, tiene que ser aprobado por el presidente de la República. De tal manera que cuando el presidente de la República suscriba el documento, estará perfectamente constitucionalizado el plan. No hay ninguna razón para enredarnos en cosas formales cuando la única formalidad constitucionalmente establecida es la firma del presidente. ¿Cuáles son en todo caso los responsables del diseño del plan de desarrollo, señor secretario? Bueno, los responsables somos todos los que hemos participado en las discusiones de un contenido elaborado colectivamente por el CONADE, los sectores de opinión, de prensa que han expresado puntos de vista respecto al plan, las cámaras de la producción que han hecho llegar sus
acotaciones al plan, las universidades que se han manifestado alrededor del plan, las centrales sindicales que han expresado también sus puntos de vista. Yo pienso que hay mucha gente involucrada en la cuestión del plan. ¿El señor presidente de la República estaría dispuesto a convocar a este Congreso esta? Mire, la iniciativa de la democracia popular no es una iniciativa del gobierno nacional. En todo caso, el gobierno tomará alguna iniciativa de acuerdo a su propio criterio en el momento oportuno. En este momento no tiene ningún criterio respecto a un planteamiento faccioso. Pero tomando... Se proyecta incluso la nominación, la designación de comisiones de muy alto nivel que en este momento se les estamos proponiendo justamente y que el presidente las está considerando para una investigación a fondo de carácter moral histórico de este gobierno popular ante los sucesos de Astra y ante el crimen de Plum Calderón. Noticias. Y ahora, importantes aspectos de la vida política nacional. Queda con ustedes Iván Oña de Noticias. Buenas noches, señores televidentes. Varios aspectos de suma importancia fueron abordados al mediodía de hoy por el secretario general de la Administración Pública, abogado Alejandro Román Armendáriz. Al respecto les ofrecemos el siguiente trabajo realizado con nuestro compañero Germán Andrade. Durante una rueda de prensa que ofreció hoy el secretario general de la Administración, abogado Alejandro Román Armendáriz, manifestó que la respuesta del país al Plan Nacional de Desarrollo ha sido positiva y que las críticas han sido valederas y serán analizadas para su incorporación, añadiendo que no conoce la ley de CONADE enviada por la Cámara, pero que reposa ya en la Presidencia de la República. Que el plan es inconstitucional. Digamos, la forma en que está hecho la No. Al contrario, es perfectamente constitucional. Lo único que la Constitución establece es que para que esté legitimado el plan, tiene que ser aprobado por el presidente de la República. De tal manera que cuando el presidente de la República suscriba el documento, estará perfectamente constitucionalizado el plan. El plan original presentado en la reunión de Salinas fue severamente cuestionado por los hombres del propio gobierno y ha sufrido modificaciones sustanciales. En la reunión del Valle de los Chillos fue nuevamente modificado y enriquecido. Con las opiniones abiertas del país, nuevamente sufrirá modificaciones. No le puedo ni cuantificar ni cualificar esas modificaciones. Para concluir con el tema del plan, enfatizó que la responsabilidad es de todo el país y el gobierno deberá hacer una valorización de todos los criterios emitidos antes de iniciar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, el secretario general manifestó que el gobierno no tiene ningún criterio al momento respecto al anunciado enjuiciamiento a los extriunviros, añadiendo que se están conformando comisiones al más alto nivel para realizar una investigación aparte de la judicial para establecer sanciones morales a quienes fueron los autores de los hechos como el asesinato de Plum Calderón y la masacre de Astra. Preguntado sobre si ya se está dando el enfrentamiento entre el gobierno y las fuerzas oligárquicas, Alejandro Román respondió: nunca dejó de darse, porque este es un gobierno popular que por su naturaleza, en su esencia política, es contradictorio a los intereses de la oligarquía. En el momento que la oligarquía solo admite como acción positiva del Estado la defensa de sus intereses egoístas y minoritarios, en detrimento de los intereses democráticos de la mayoría de un pueblo, naturalmente hay contradicción entre el gobierno y la oligarquía. Y este gobierno se ha definido, se define y se definirá, entre otras cosas, como un gobierno popular de profundo sentido democrático, humanista y por tanto antioligárquico. ¿La pugna entre los poderes puede desestabilizar la democracia? Yo creo que la estabilidad de la democracia no está dada por la pugna de individuos o de facciones, sino por la gran decisión de un pueblo de proteger esa democracia. Para mí la democracia no radica en la voluntad de un individuo o de una personalidad, por importante que pueda ser esa persona, sino por la voluntad, la organización y la conciencia del pueblo de proteger los valores substanciales de carácter histórico. Finalmente, Alejandro Román dijo que personalmente es partidario de que se introduzcan varias reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Noticias. Buenas noches, señores televidentes. El gran debate nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo que fuera puesto a consideración del país por el gobierno constitucional
terminó hoy, luego de 28 días de vigencia. Al respecto, con nuestro compañero Osman Plaza, les hemos preparado el siguiente reportaje. El Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el CONADE, que preside el vicepresidente de la República, Osvaldo Hurtado, fue puesto a consideración del gabinete en pleno y se realizaron 2 cónclaves con la finalidad de proceder a un profundo estudio y luego someterlo a debate nacional, que inicialmente estuvo señalado para el 2 de enero, habiéndose postergado hasta el 25 del mismo mes. El plan no se impondrá de un modo autoritario, señaló el vicepresidente luego de la reunión de Salinas, en la cual, según voceros oficiales, el plan recibió serias críticas y enmiendas por parte de los asistentes. El sábado 12 de enero, en el Valle de los Chillos, se realizó la segunda y última discusión del plan por parte del gabinete en pleno. Voy a hacer con elementos de juicio suficientes a fin de estructurar la forma de plan para poder que sea sometida al debate nacional para su interior aprobación por parte de AMLA de acuerdo al mandato constitucional. Una reiteración a los planteamientos realizados en la reunión de Salinas por el Consejo Nacional de Desarrollo. En la medida en que la mayor parte de las observaciones formuladas no alteran el contenido fundamental del plan. Más bien se refiere a asuntos de detalle, a errores que sin duda fueron cometidos en algunas apreciaciones matemáticas y sobre todo, y esta va a ser mi responsabilidad en esta mañana, y sobre todo a la necesidad de darle al plan un contenido político movilizador. Como lo ha dicho el presidente de la República y como consta en el programa que les fue remitido, el economista King hará una síntesis de observaciones de carácter global presentadas al plan, luego de la intervención que voy a hacer hoy. Y el día de mañana, los directores departamentales del CONADE asimismo harán una síntesis de las observaciones a cada uno de los programas formuladas por los diversos integrantes del Consejo de Gabinete. El plan prevé un cambio sustancial en la economía nacional, dijo Osvaldo Hurtado a través de una cadena de radio y televisión, agregando que con la aplicación del mismo cambiará sustancialmente la sociedad ecuatoriana. Luego de esta intervención hubo aceptación, cautela y objeciones al plan por parte de los sectores políticos, empresariales y de la clase laboral, habiéndose producido una declaración del ministro Germánico Salgado, quien ante las críticas aseguró que el plan no es desarrollista. El 25 de enero comienza el debate nacional sobre el referido esquema y al poco tiempo Osvaldo Hurtado comienza una serie de reuniones con los periodistas en todo el país, señalando en Quito que existe un consenso sobre lo básico del plan, es decir, sus fines y objetivos, recalcando que este programa de acción no es la salvación del país, sino meros lineamientos que enmarcan la acción del gobierno en el quinquenio 80-84. Mientras el vicepresidente dialogaba en provincias, varios sectores del convivir nacional tomaban parte activa en el debate y enviaban sus sugerencias, críticas u objeciones al CONADE, organismo que manifestó que el plan no contempla ni el establecimiento de una economía estatizante y confiscatoria, ni el mantenimiento de modelos tradicionales que consagran únicamente la acumulación del capital. Las críticas más relevantes se relacionan con la incompatibilidad entre el plan y la aprobación del presupuesto del Estado, la inconstitucionalidad del plan de desarrollo, la falta de un criterio determinado para su financiamiento y la posibilidad de que el plan, como en anteriores ocasiones, quede en meros enunciados teóricos. El costo global del plan es de 376.000 millones de sucres, dejando al sector privado el financiamiento del 62% y al sector público el 38% restante. Al finalizar el debate nacional, el abogado Alejandro Román Armendáriz, secretario general de la Administración Pública, manifestó que el plan es inconstitucional. No. Al contrario, es perfectamente constitucional. Lo único que la Constitución establece es que para que esté legitimado el plan, tiene que ser aprobado por el presidente de la República. De tal manera que cuando el presidente de la República suscriba el documento, estará perfectamente constitucionalizado. El plan original presentado en una reunión de Salinas fue severamente cuestionado por los hombres del propio gobierno.
y ha sufrido modificaciones sustanciales. En la reunión del Valle de los Chillos fue nuevamente modificado y enriquecido. Con las opiniones abiertas del país, nuevamente sufrirá modificaciones. No le puedo ni cuantificar ni cualificar esas modificaciones. Durante este fin de semana, el presidente Jaime Roldós Aguilera se reunirá nuevamente con su gabinete para analizar el plan con todas las sugerencias recibidas y luego, el sábado 8 de marzo, en una concentración popular que tendrá como escenario la Plaza de San Francisco, procederá a firmar el Plan Nacional de Desarrollo para que de inmediato se proceda a su ejecución por etapas. Noticias. Así está el mundo, señores televidentes, este viernes 22 de febrero del 80, así está el mundo. Y así está Quito con un nuevo ministro del Trabajo. Hoy se posesionó el nuevo ministro del Trabajo y Recursos Humanos, doctor Francisco J. Salgado Salgado. Nómbrase ministro secretario de Estado en la cartera del Trabajo y Recursos Humanos al señor doctor Francisco Salgado Salgado, en reemplazo del señor doctor Carlos Pero Blum, quien pasó a desempeñar la cartera de Gobierno, Policía y Municipalidades. Fundado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de febrero de 1980. Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional de la República. Señor doctor Salgado, ¿jura usted desempeñar legal y fielmente la función de ministro de Trabajo para la que ha sido designado? Sí, lo juro. Si así lo hace, que la patria lo premie. En Quito, a los 22 días del mes de febrero de 1980, ante el señor presidente constitucional de la República y el infrascrito secretario general de la Administración Pública que certifica, comparece el señor doctor Francisco Salgado Salgado, nombrado mediante decreto de esta fecha ministro secretario de Estado en la cartera del Trabajo y Recursos Humanos. Gracias. Noticias. ¿Cómo debería enfocar el gobierno del presidente Roldós la formación de la mayoría parlamentaria? La alianza de las fuerzas democráticas, que están empeñadas en consolidar el sistema. ¿Usted cree que hay grupos en el Parlamento confiables para esta situación? Yo creo que hay no solo sectores parlamentarios, sino sectores extraparlamentarios perfectamente confiables e identificados con la causa del pueblo del Ecuador, que es la causa democrática. Abogado, pero concretamente en el Parlamento, ¿cómo se dará esa mayoría parlamentaria para el gobierno? Eso es objeto de estudio del Ministerio de Gobierno. ¿Cuáles serían los objetivos a seguir por parte de esa mayoría parlamentaria? Consolidar el sistema democrático, garantizar el proceso, hacer imposible cualquier aventura sediciosa y desbaratar las maniobras de ciertos sectores interesados en socavar justamente aquello por lo que votó el pueblo del Ecuador. Canal 8 de Televisión presenta la primera emisión de Contacto Directo. El secretario general de la Administración, abogado Alejandro Román Armendáriz, durante una rueda de prensa, abordó una serie de asuntos relativos al momento político actual. Dijo, entre otras cosas, que el gobierno está pensando en la posibilidad de conformar una comisión a muy alto nivel para investigar por cuenta del Ejecutivo los casos Astra, Calderón, Previsora y otros. Escuchemos una síntesis de las declaraciones del vocero gubernamental. El secretario general de la Administración, Alejandro Román Armendáriz, anunció que el gobierno proyecta la formación de una comisión a muy alto nivel para investigar los casos Astra, Calderón y otros. Se proyecta incluso, para no recordarle que el propio presidente visitó Astra, se proyecta incluso la nominación, la designación de comisiones de muy alto nivel que en este momento se les estamos proponiendo justamente y que el presidente las está considerando para una investigación a fondo de carácter moral histórico de este gobierno popular ante los sucesos de Astra y ante el crimen de Don Calderón. ¿Significa que cuando menos hay la sospecha del gobierno de que se actuó incorrectamente? No, lo que hay es un hecho deplorable. Lo que hay son campesinos que fueron asesinados en Astra.
Son cosas que repugnaron profundamente a la conciencia de este país y repugnaron a la conciencia del mundo civilizado. Lo que hay es un atraco monstruoso a una previsora, que repugna profundamente a la conciencia moral del país. Lo que hay es un crimen, en el caso de un dirigente político, como el economista Abdón Calderón, cosa que alarmó profundamente a la conciencia cívica nacional. Eso es lo que hay. Manifestó, sin embargo, que de ninguna manera el propósito del gobierno es el de violentar los procedimientos legales. Si no resulta posible que esta comisión sancione jurídica y penalmente, al menos impondrá sanciones morales a quienes la